Bueno, vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 11. Y pues estamos viendo este tema, Jesús elogia a Juan el Bautista. Dentro de esta sección de Jesús elogia a Juan, habíamos dividido básicamente en 4 partes. Lo primero es la pregunta de Juan el Bautista, versículo 2 al versículo 3, de lo cual nosotros ya hemos hablado. ¿Qué hemos dicho al respecto de esto? Bueno, pues hablábamos de la humanidad de Juan, no sin antes hablar primero de sus virtudes, de sus cualidades, que no pasan inadvertidas y mucho menos a los ojos del Señor, como lo veremos en el numeral 3, la importancia de Juan el Bautista. También habíamos considerado pues las razones de la pregunta de Juan, ¿sí? Habíamos visto pues que a pesar de todas esas características, un hombre lleno del Espíritu Santo, el Señor anunciándole que quién es el Mesías, es decir, él tuvo el privilegio, el honor de anunciar al Señor Jesucristo, al Mesías, ¿sí? Y aún a pesar de todas estas cosas, pues estamos viendo que pues Juan parece que tenía una crisis de fe. ¿Por qué? Pues porque él estaba en una cárcel, ¿no? Y quizá era inexplicable para él. La Biblia no nos explica o nos aclara si Juan entendería o no entendería el hecho de estar en la cárcel. Igual estaba allí y no por eso dejaba de ser un siervo de Dios. También habíamos visto que la pregunta de Juan pues se debía a que quería conducir a sus discípulos a Jesús. Por eso Él los envía. ¿Para qué? Para que sus mismos discípulos se percaten de que Jesús es el Cristo y sigan a Jesús y no sigan a Juan, que es algo muy noble, ¿cierto? De parte de Juan, ¿cierto? ¿Cuál es el gozo de Juan? Que todos vayan a Jesús, ¿sí? Él está trabajando para Jesús, ¿cierto? Él está glorificando a Jesús. Él mismo lo dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y ahorita que estamos, bueno, acabamos de pasar esa época de Tour de Francia, estamos muy contentos porque un colombiano y con mayor razón aquí zipaquireño, pues se ganó ese Tour. Pero entre otras cosas, y algo que me llamó la atención es que el que era el líder del equipo, es decir, el que el año pasado había ganado, hoy estaba apoyando a este muchacho, ¿sí? Hoy en día, este año, dijo, no, hagámosle, ¿cierto? Y pues se dedicó a colaborarle, aún estando en el podio, pues no sé, no vi mucho, pero creo que no se le vio insatisfecho por no haber quedado de primeras, ¿cierto? ¿Qué hizo él? Trabajó para el primero y en últimas ganó el equipo, ¿sí? De hecho era el objetivo de ambos, tanto del uno y del otro. Y se puso contento cuando ganó su compañero, por lo menos eso se reflejaba en las cámaras, en las imágenes que pudimos percibir desde la televisión. ¿Por qué estoy mencionando esto? Pues es un hecho actual, pero también lo podemos aplicar a lo que estamos nosotros aquí hablando, ¿no? Que Juan, ¿cuál era el gozo de Juan? Que la gente fuera a Jesús, ¿cierto? O sea, Juan no quería que las cámaras se enfocaran sobre él, el escenario no fuese de él, porque él ya cumplió su momento, su ciclo, ¿cierto? Él ya, no digo tanto su ciclo, sino su ministerio, ¿sí? Él ya cumplió su labor, su misión, estaba en la cárcel. Entonces la segunda razón por la cual decíamos que pudo haber enviado a estos 2 discípulos a preguntar a Jesús era porque Juan quería que sus discípulos se percataran por ellos mismos y se convencieran que Jesús es el Cristo y que debían seguir al Señor Jesús como el Mesías. Y la tercera razón es que Juan mandó preguntarle a Jesús estas cosas porque de pronto él esperaba que el reino físico, el reino terrenal, es decir, el Señor como rey, se estableciese derrotando a todos sus enemigos, toda autoridad, ¿cierto? Y él tomara el trono
a nivel mundial, ¿cierto? Entonces de pronto Juan pues no tenía esa claridad de que la primera venida del Señor era como siervo a ejercer su ministerio y a entregar su vida en rescate, es decir, por la redención. En eso consistió su primera venida, ¿cierto? Pero pues yo creo que a través de esta respuesta del Señor, el Señor mismo le aclara que pues claramente, Él es el Mesías y que quizá debía esperar porque el establecimiento del reino físico, como lo esperamos en su segunda venida, pues no era para ese momento, no era para ese momento. Entonces hablamos de esas tres razones por las cuales Juan el Bautista manda a preguntar, enviando dos discípulos a Jesús. Pues esas son las tres razones. Uno, porque había una crisis de fe y él quería confirmar si realmente Jesús era el Mesías. Segundo, porque quería que sus discípulos comprobaran por ellos mismos que Jesús era el Mesías. Y en tercer lugar, porque Juan quizá tenía una expectativa pues no clara respecto a su primera venida. Él esperaba de pronto ver a Jesús ya sentado sobre un trono físico aquí en la tierra, y eso efectivamente va a suceder, pero no era para la primera venida. Entonces de pronto eso también le pudo de pronto haber generado dudas. Por eso manda a preguntar a sus dos discípulos. Bien, y vamos a pasar a la segunda parte, que es la respuesta de Jesús. Vamos a tomar del versículo 4 al versículo 6. Y dice así: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Estos versículos los vamos a ver en contexto o paralelos con Lucas capítulo 7 del 21 al 23. Vamos a ir a Lucas capítulo 7 del 21 al 23. De hecho, Lucas capítulo 7 es el relato de Lucas. Y Lucas, pues como hemos visto hasta ahora, suele ser costumbre que Lucas aumente los detalles. Lo mismo Marcos. Lucas y Marcos en ocasiones adicionan detalles a las historias que Juan está contando. Eso no significa que haya contradicción, sino complementación. Complementación de las historias, ¿no? Vamos entonces a Lucas capítulo 7, versículo 21. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Voy a volverme un poquito para que entendamos. Voy a leer desde el versículo 16. Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó a Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? ¿Sí? El Señor una vez más le confirma a Juan que Jesús es el Mesías por las evidencias. ¿Por qué digo que una vez más? Porque cuando él estaba bautizando en el río Jordán, de acuerdo a lo que leemos en Juan, voy a citarlo, de hecho ahorita lo volvemos a mencionar, perdón, en Juan capítulo 1, versículo 33 al 34, dice allí Juan: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces estamos viendo acá, estamos notando que pues el Señor Jesús le confirma una vez más. Ya Dios le había confirmado a Juan cuando estaba bautizando, y ahora pues el Señor personalmente le envía a decir que Él es el Cristo, pero no se lo dice así: dígale que sí, que yo soy el Cristo. No, el Señor tiene unas maneras increíbles de contestar las preguntas. El Señor nos deja asombrados con su sabiduría y le contesta pues de una manera espectacular, que yo creo que a nadie se le hubiese ocurrido contestarle a Juan de esa manera: dígale que sí. No, le contesta pues afirmándole que pues, o más bien para que sus discípulos le dijeran lo que ellos mismos habían visto con sus propios ojos y habían escuchado pues de manera personal. Entonces no es una razón de segunda mano, porque ¿qué ocurrió? Si nosotros estamos aquí en Mateo, recordemos, estamos aquí en Mateo, que es nuestro pasaje central, dice que al oír Juan los hechos de Cristo, versículo 4, al oír Juan los hechos de Cristo, los escuchó, pero quizá no de primera mano. De pronto la gente que le dijo el uno, que le dijo al otro, el otro, sí, como un teléfono roto quizá. Bueno, pero en todo caso la información llegó bien porque realmente el Señor estaba haciendo esas cosas. Pero Juan, en su crisis o en su confirmación, su deseo de confirmación, pues quería estar convencido de ello. Por eso envía a sus 2 discípulos. Y estos 2 discípulos, pues no solamente le dicen, que mandó a decir que sí, que Él es el Cristo. O sí, yo escuché que la gente estaba diciendo que Él hacía milagros. No, precisamente en el momento, en la ocasión en que fueron a preguntarle, precisamente como vemos en el relato de Lucas, el Señor estaba realizando sanidades. O sea que está confirmando lo que Juan había escuchado, como usted dice, como un rumor. Entonces ya se está confirmando que todas esas cosas estaban sucediendo, ¿sí? Entonces ahora serán sus propios discípulos quienes le envíen la información, pero no de segunda mano, sino de primera mano, ¿sí? Personalmente, algo que a ellos les consta. Entonces Juan, de esa manera, ¿cierto?, se aseguraría que Jesús es el Cristo, cuando él supo o cuando los discípulos le fueron a dar esa razón. Y pues Juan, yo creo que como un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, hijo de sacerdote, pues todas esas cosas ameritarían para decir que él conocía las Escrituras. Y si las conocía, entonces era claro, de acuerdo a lo que estamos viendo, que si él conocía las Escrituras, entonces podía confirmar las señales con las profecías. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que se decía respecto a lo que iba a ser el Cristo, entonces ya Juan lo tiene confirmado. Es decir, Jesús está haciendo lo que las profecías dicen que el Cristo va a hacer. Jesús está haciendo lo que las profecías dicen
que Cristo va a hacer. Entonces, precisamente, vamos a recordar algunas de esas profecías con respecto a los hechos del Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 35, del 5 al 6. Isaías 35, del 5 al 6. Dice, entonces los ojos, bueno, voy a leerlo desde el versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, ¿qué nos dice Juan? Dice, esforzaos, no temáis. Isaías dice que Dios viene con retribución. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El Señor mismo se hizo carne. El Señor mismo estuvo en medio, ¿cierto?, de su pueblo y está confirmando entonces las cosas que habían de suceder. ¿Como cuáles? Esos milagros y esas sanidades. Otro pasaje es ahí mismo en Isaías capítulo 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estamos viendo acá entonces esta profecía, ¿no? Estamos viendo cómo el Señor cumple esta profecía, porque precisamente lo que está sucediendo. Ahora, este pasaje recordemos cuando lo leyó el Señor. Este también fue un pasaje que en otra ocasión el Señor leyó estando en su tierra natal, físicamente hablando. ¿En dónde? En Nazaret, donde fue a la sinagoga un sábado y estando allí empezó a leer la Escritura. Precisamente le pasaron el rollo y esto no es de casualidades. Nosotros como creyentes pues no podemos creer en las casualidades, ¿cierto? Más bien en las coincidencias. Coincidencias, algo que Dios ha planeado, que ha determinado, y más allá de coincidencia, más bien providencia y soberanía divina, ¿sí? Entonces, precisamente se le entrega el rollo en esa sección y no era casualidad. ¿Y qué dice? Todo el mundo estaba admirado por las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Sí? El Señor Jesucristo respiraba, por así decirlo, o transpiraba cielo, transpiraba santidad, ¿cierto? Con su testimonio, con su ejemplo, y todo eso era evidente a los que estaban en Nazaret, porque era una ciudad, prácticamente una aldea pequeña. Entonces era muy evidente que se conocían entre todos y no podían negar la integridad del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor en ese entonces? Hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Muy probablemente se enojaron ellos, los que estaban allí en la sinagoga se enojaron porque ¿cómo es posible que Él hable de esa manera? Es decir, esa profecía debe ser exclusiva del Cristo. ¿Cómo se atreve Él a decir eso a no ser que fuese el Cristo? Sin embargo, no lo entendieron así en ese momento y provocaron o trataron de matarle en aquel entonces. ¿Por qué? Porque Él dijo que esa escritura se había cumplido delante de ellos. Pero ahora, en esta escena de Mateo capítulo 11, el Señor no solamente está diciendo que se ha cumplido esa escritura, sino que lo está confirmando con sus hechos. El Señor personalmente está diciendo, mire, cuéntenle a Juan lo que han visto. Es decir, cuéntenle a Juan, en otras palabras, el cumplimiento de Isaías 35 del 5 al 6. Cuéntenle a Juan el cumplimiento de Isaías 61 del 1 al 3. Además de todo lo que ya previamente
le había sido confirmado a Juan. ¿Qué le había sido previamente confirmado a Juan? A quien viese descender el Espíritu Santo, dice, ese es el Hijo de Dios. Y dijo Juan, yo he dado testimonio. Pero ya estando en otra circunstancia en la cárcel, algunos eruditos creo que hablan de un año ya Juan en la cárcel, y pues en todo ese tiempo Juan, pues imagínense la escena en una cárcel, el aislamiento, las condiciones difíciles, no poder de pronto ver con sus propios ojos el ministerio del Señor. Entonces todo eso quizá pues le haría entrar en una crisis de la cual ya hemos hablado con detalle anteriormente, que era una de las posibilidades por las cuales le preguntaba al Señor si era el Cristo. Entonces estamos viendo acá precisamente en Mateo capítulo 11 esa confirmación. ¿De qué? De Isaías, ¿no? Entonces, ¿esto qué haría? Esto haría que Juan pues fuese directamente a la escritura. Bueno, él no tenía una escritura seguramente en la cárcel, pero yo creo que era un hombre que conocía las escrituras y pues en lo que él conocía las escrituras podría examinar y revisar en su mente, en su corazón, lo que las escrituras decían con respecto al Cristo. De hecho, el famoso pasaje de Juan capítulo 5 versículo 39, cuando el Señor exhorta a los judíos y les dice, escudriñad las escrituras porque en ellas está la vida eterna, ¿cierto? Y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Escudriñad las escrituras porque ellas son, ¿cierto? Las que dan vida eterna, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué debió haber sido esto para Juan? Una confirmación de las escrituras que él seguramente escudriñaría en ese momento en su corazón. Entonces él podría comparar los hechos de Cristo ya certificados por sus propios discípulos con lo que la Escritura decía respecto al Cristo y sus hechos, y entonces podría estar completamente convencido de que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estamos hablando aquí como un subtítulo Jesús y sus obras? Porque esta no es la primera vez que el Señor confirma que es el Mesías o confirma quien dice que es decir, confirma la veracidad de sus palabras, no solamente diciendo yo soy, sino que también, ¿cierto?, lo está confirmando a través de sus hechos, ¿sí? A través de la palabra viviente, ¿sí? Entonces, esto me hace acordar ahorita que estoy mencionando esto. Alguna vez vi un video donde le preguntaban a un rabino, pues, ¿por qué no creía en Cristo? Y el rabino, pues, contestaba y decía, pues es que realmente uno puede decir muchas cosas, pero una cosa es decir las cosas, otra cosa es cumplirlas. Y él citó en ese momento a la persona que lo entrevistaba, yo soy el Cristo, ¿cierto? Yo soy el Cristo y voy a hacer tal cosa, pero mañana, decía el rabino, o sea, dando a entender, yo puedo decir muchas cosas, pero una cosa es decirlas, otra cosa es confirmarlas. Y estaba equivocado porque ya el Señor Jesús confirmó la resurrección. Es un hecho, como ya vimos en nuestra serie de 1 Corintios al pasar por el capítulo 15, es un hecho profético certificado, es un hecho histórico certificado, es un hecho testimonial certificado. Entonces ya el Señor Jesús nos confirmó que es el Cristo, ¿cierto? Ya nos confirmó que es el Cristo. Ahora, estamos diciendo que el Señor, y esto para nosotros es de mucho consuelo, porque aquí el Señor nos está confirmando que Él es el Cristo, ¿por medio de qué? Por medio de sus hechos, por medio de sus obras, ¿sí? El Señor Jesús nos invita, o sea, en ese momento invitó a aquellos, invitó a Juan a que creyera en Cristo por las obras que Él hacía. Y a nosotros hoy en día también nos invita a que creamos en Cristo, no solamente por lo que está escrito en la Biblia,
sino por sus hechos, los hechos de Cristo que certifican que Él es el Mesías. ¿Qué hechos para nosotros pueden ser hechos que confirmen que Él es el Cristo? ¿Qué hechos? Uno de ellos lo acabé de mencionar, la resurrección. Nos confirma que Jesús es el Cristo. Así como Jesús le confirmó a Juan por las obras que hacía y los milagros que Jesús era el Cristo. Estamos viendo cada cosa de la que se cumplió, porque está diciendo ahí en Mateo, dice, los ciegos ven, cumplimiento de Isaías 35. Los cojos andan, lo mismo, cumplimiento de Isaías 35. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. De eso también se habla en Isaías 61. Y alguien dirá, no, pero es que no habla ni de los muertos que son resucitados. Entonces, no sería el Cristo porque no cumplió esa señal según Isaías. No estamos equivocados al pensar así. Más bien deberíamos asombrarnos porque Cristo cumple con la Escritura y aún hace más cosas. Es decir, sobrepasa las señales de las profecías haciendo aún más cosas, ¿cierto? Y haciendo aún más glorioso el hecho de que Él sea el Cristo. Es decir, engrandece la confirmación de que Él es el Cristo, porque hace lo de la profecía y cosas aún mucho más increíbles. ¿Por qué no se menciona que los muertos serán resucitados? Porque de pronto, no sé, pienso yo de manera personal, que los judíos no lo creerían al estar escrito, seguramente. Entonces el Señor no escribe ello como profecía, sino que en su propio ministerio realiza esas resurrecciones, ¿cierto? Porque es algo increíble y el Señor superó, por así decirlo, las expectativas de la profecía. Cumplió las profecías y aún mucho más. Y eso es un valor adicional a el cumplimiento de las profecías, que es lo que estamos nosotros mencionando acá, ¿no? Es lo que estamos nosotros aquí, pues, considerando. Bien, entonces, no es la primera vez que el Señor apela, por así decirlo, a sus obras para que la gente crea. Las obras del Señor Jesucristo son presentadas aún a los incrédulos, aún a los judíos que apenas le estaban oyendo. Quizá algunos de ellos creerían, pero otros no. Sin embargo, tanto a un grupo como a otro grupo, pues les demuestra por sus obras que Él es el Cristo. Y para ello vamos a Juan, Evangelio de Juan. Primeramente vamos al capítulo 5 de Juan. Juan capítulo 5. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí hay una cosa interesante, y es que Juan, sin hacer milagros ni señales, puede tener o puede dar esa certeza al pueblo de que Él es o que era profeta. Cuando el Señor Jesús le pregunta a aquellos que vinieron a tentarle con preguntas también, el Señor les dice, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y ellos no podían decir, o ellos decían, no podemos decir que era de los hombres porque la gente tiene a Juan por profeta. Es decir, Juan no hizo milagros y con todo y eso, la gente creyó que él era profeta. O sea, ¿qué se espera de una persona que haga milagros? Pues todavía más creerle. Y es lo que el Señor Jesús está mencionando aquí en Juan 5:36. Yo tengo mayor testimonio de Juan. Es decir, ustedes creen en Juan. Pues bueno, yo tengo más testimonio que Juan, porque no solamente predico, no solamente hablo, sino que también sano, resucito, limpio leprosos, ¿cierto? Doy vista a los ciegos. Entonces, todavía más hay testimonio de parte del Señor. Es decir, en otras palabras, si creyeron a Juan y él sin hacer obras, pues
con mayor razón deben creer al Cristo porque Cristo está haciendo las obras de Cristo. Entonces con mayor razón deben creer. Y el testimonio del Padre. Pero aquí estamos hablando específicamente de las obras, porque es el tema de Mateo. Mateo le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han escuchado. Entonces, ¿cuál es la manera en la que les está confirmando, según Mateo, las obras que él mismo está haciendo personalmente? Estamos viendo Juan capítulo 5. Ahora vayamos a Juan capítulo 10, del versículo 37 al versículo 38. Juan capítulo 10, 37 al 38. Y dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces yo le contestaría a ese judío que de manera insensata negó que Jesús era el Cristo: bueno, niégueme la resurrección. Cristo hizo una señal, y si cumplió la primera, cumplirá la segunda. ¿Cuál es la primera? Su resurrección. ¿Y cuál es la segunda en orden de eventos? Su segunda venida. Entonces, si cumplió la primera, cumple la segunda. O sea, si ya mostró en primera instancia que es veraz, de ahí en adelante podemos confiar, ¿cierto?, completamente en el Señor. Podemos descansar completamente en que es de esa manera, en que es así. ¿De acuerdo? Entonces vemos el testimonio de Jesús a quienes, a los incrédulos. Le está diciendo, bueno, crean por las obras. Crean por las obras. Bien. Y ahora también a los discípulos, a los suyos, a los que personalmente Él está en ese proceso de que aprendan. Ellos están bajo la tutoría del Señor y a ellos les dice lo mismo. ¿En qué contexto les dice lo mismo? Cuando uno de ellos les dice que les muestre al Padre. Y es ahí en Juan capítulo 14 precisamente, cuando uno de ellos que es Felipe, Juan capítulo 14, versículo 8, Juan 14, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea que, ¿cómo podemos certificar la veracidad de las palabras del Señor? Por sus obras. Por sus obras podemos certificar la veracidad del Señor. Podemos certificar claramente la veracidad del Señor. Entonces, en cuanto a nosotros, ¿qué tiene que ver esto? Porque este principio de acudir al Señor para comprobar su autenticidad por las obras, o sea, el principio que estamos viendo es ir al Señor y Él nos confirma por medio de las obras que Él es el Cristo. ¿Será que eso solamente era para Juan? No, ya hemos mencionado hace un momento que nosotros también podemos, en medio de nuestra crisis, si la hubo en Juan, pero pues en medio de las nuestras, de las de Juan dudamos, pero de las nuestras no dudamos, es decir, hemos tenido crisis, ¿cierto? Hemos tenido dificultades. O bueno, yo lo digo de manera personal, no los puedo involucrar a ustedes, cada uno, ¿cierto?, conoce su condición, pero en medio de nuestras crisis nosotros podemos ir al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a confirmar si es necesario con las obras, como le confirmó a Juan.
Entonces el Señor nos puede confirmar a nosotros la veracidad de sus palabras. ¿Cómo? Vuelvo y digo, a través de sus obras. Como le confirmó a los judíos, yo soy el Cristo, miren las obras. Como le dijo a sus discípulos, yo soy el Cristo, miren las obras. Y ahora nos dice hoy a nosotros, yo soy el Cristo, créeme por las obras. ¿Cuáles obras? No solamente las obras que hemos escuchado de otros, sino por las obras que personalmente ha hecho en nuestras vidas, por las obras que ha hecho alrededor de nuestras vidas, es decir, en las personas que nos rodean, en las circunstancias que nos rodean, en las personas de la congregación. Entonces podemos ver las obras del Señor, además de las que ya nos han sido confirmadas, como por ejemplo la resurrección. La historia nos confirma que Cristo resucitó, es decir, los testigos nos confirman que Cristo ha resucitado. El hecho de que estemos en este lugar, a pesar de quienes somos y a pesar de nuestras fallas, nos confirma que el Señor está en medio de su pueblo. O sea, es decir, que Él es el Cristo y que todas estas obras pues nos muestran que realmente es veraz, es veraz. Entonces, ¿Dios se ha manifestado con obras en medio de nuestras vidas? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Esto me hace recordar el discurso del apóstol Pablo, el discurso del apóstol Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17. Y él dice en medio de su discurso, dice, bueno, capítulo 17, dice versículo 25, bueno, desde el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Cuál es el propósito? De que ellos sepan que el Señor hizo el mundo, que el Señor hizo los cielos, de que ha colocado límites, es decir, la ley de la gravedad, por ejemplo, no permita que salgamos pues extraviados por el espacio, sin órbita y sin nada. El Señor ha prefijado un orden en el mundo físico que nos rodea, en el universo. Es decir, el orden mismo da testimonio de la existencia de un Dios. Y ese es un hecho que muchos llamados científicos, sabios, filósofos han ignorado prácticamente de manera voluntaria, es decir, ignoran las evidencias, ignoran las evidencias. Cuando yo entré esta tarde aquí al salón, pues yo vi todo organizado y yo sería pues un loco si creería que las sillas se colocaron solitas. Es decir, el orden nos da testimonio, las obras, es decir, lo que vi que quedó hecho, me da testimonio de que alguien las puso, de que alguien las organizó. Es absurdo pensar, por aquellos que defienden la evolución lo digo, que las cosas entre más tiempo pasen, mejor se ponen. Es decir, que organismos cada vez más complejos sean, digamos, por medio de la evolución y la selección natural, vayan progresando. Si es todo lo contrario, si no existe alguien que intervenga, pues va a haber cada vez más caos. Entonces, que las obras certifican la veracidad de Dios. De hecho, alguna vez yo leí un librito de la serie Discovery de la clase bíblica radial. Dice, ¿por qué creemos? Y tenemos evidencias para creer en Dios suficientes. Yo creo que hoy también estamos hablando un poquito de apologética, es decir, la defensa de nuestra fe. Tenemos evidencias externas para creer que Jesús es el Cristo y tenemos evidencias internas para creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuáles son las evidencias externas? El mundo, ¿sí? El mundo, tenemos, o sea, la creación, los seres humanos al vernos al espejo, eso son evidencias externas,
¿sí? Y una evidencia interna, bueno, creo que la Biblia entraría dentro de esa categoría, evidencia externa, ¿por qué? Porque es la escritura como tal, ¿cierto? Y evidencias internas, Dios nos ha dado la conciencia, es decir, un sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Eso no está ahí por casualidad. Hay cosas que sabemos en esencia que son malas, incluso niños pequeños hacen cosas que saben que son malas, pero pesa a veces más su naturaleza pecaminosa. No han desarrollado esa responsabilidad moral, sin embargo pecan y a pesar de eso son responsables o son conscientes de que muchas de las cosas que hacen son malas y sin embargo las practican. Entonces Dios ha puesto, o sea, nos ha dado evidencias suficientes, así como le demostró a Juan por las obras que Jesús es el Cristo. Nosotros tenemos evidencia suficiente para creer que Jesús es el Cristo. De otra manera, ¿cómo estaríamos acá? ¿Cierto? ¿Cómo explicamos el hecho de que todavía tengamos interés por las cosas de Dios, a pesar de que allá afuera en el mundo hay una corriente que arrastra a todo aquel que no tiene conciencia de Dios? Incluso la lucha interna, y a pesar de nuestra lucha interna y la lucha externa, pues estamos acá, es decir, eso solamente puede ser atribuido a la obra de Dios, a la obra de Dios. Entonces, las obras nos confirman que Jesús es el Cristo. Fue cierto para Juan en ese momento, pero también es cierto para nosotros hoy. Hay evidencias que nos confirman la obra de Cristo, por lo menos en nuestras vidas. Hablé de muchas otras evidencias para creer en Jesús como el Cristo, pero creo que la evidencia principal, de acuerdo al principio que estamos viendo, es esa evidencia experimental, es decir, la que o experiencial, también habíamos dicho, es decir, esa evidencia que a nosotros nos consta. Jesús es el Cristo por las obras, ¿no? Entonces esto es de gran fortaleza y es de gran consuelo para nosotros, ¿no? Entonces, hoy también podemos certificar en medio de nuestras crisis que Jesús es el Cristo al acudir a Él y Él muy seguramente nos confirmará o nos recordará las cosas que Él ha hecho por nosotros. Algunos de los salmos se basan en eso, en recordar las liberaciones pasadas del Señor. Varios pasajes de la Escritura se basan en eso, en recordar lo que el Señor ya había hecho anteriormente con su pueblo Israel. Por ejemplo, algunos de los salmos, creo que el Salmo 76 y 78, si no estoy mal, hablan de ese recordatorio de los hechos del Señor para con Israel. No es el Salmo 76, es el Salmo 78. Salmo 78. El Salmo 78 es el que nos habla, uno de ellos, ¿no? Porque hay varios, hay varios. Por ejemplo, el Salmo 77 también nos habla de ello, de las liberaciones pasadas, de lo que Dios ya ha hecho en el pasado, como base para hoy en día también mantenernos en esa confianza, de que si Dios actuó en el pasado, lo hará en el presente. Ese es un principio que vemos en el Antiguo Testamento, que Dios actuó en el pasado y los patriarcas, los profetas, los líderes espirituales en el Antiguo Testamento recordaron, uno de ellos Nehemías, Esdras, ¿cierto? Ellos recordaron las liberaciones pasadas del Señor y las ponen delante de Dios para que Él actúe en ese momento específico, en ese momento específico. Entonces nosotros también podemos ir al Señor, recordar esas obras, incluyendo las que ha hecho actualmente por nosotros, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos certifica? Que Él es el que había de venir. Es más, Él es el que vendrá por segunda vez. Eso nos confirma entonces la veracidad de sus palabras, ¿cierto? Entonces, Juan nos muestra a nosotros, con su ejemplo, con lo que ocurrió allí, pues que el Señor las veces que sea necesario nos va a confirmar. Pero ¿qué es lo importante? Ir a Él. Es decir, las dudas no son excusa para alejarme de Dios. Las dudas más bien son un pretexto para acercarme más a Dios, porque la gente a veces toma las dudas como excusa para apartarse de Dios. Es decir, buscan una ocasión para decir, no, eso no está bien. O sea, es una excusa
para apartarse de Dios. Lo toman como una excusa para apartarse de Dios. No así, pues, el caso que estamos considerando acá. La Biblia del Diario Vivir lo dice de la siguiente manera. La Biblia del Diario Vivir comenta lo que estoy diciendo de la siguiente manera. Me parece interesante, de hecho esa Biblia tiene muy buenos apuntes. Es una Biblia que se caracteriza por tomar los versículos y abajo hay apuntes o principios para aplicar de acuerdo a lo que se lee. Y con respecto a lo que estamos leyendo, la Biblia del Diario Vivir dice lo siguiente, abro comillas: si alguna vez usted duda de su salvación, el perdón de sus pecados o la obra de Dios en su vida, piense en las evidencias que se hallan en las Escrituras. O sea, la evidencia de las Escrituras, ya lo habíamos mencionado. Y los cambios que han tenido lugar en usted o han tenido lugar en otros. Cómo Dios ha intervenido en nuestras circunstancias también. Cuando dude, no se aleje de Cristo, acuda a Él. Entonces las dudas son excusa ¿para qué? Para acercarnos más a Él y no para alejarnos. Eso debería ser pues un principio que deberíamos aplicar. Las dudas no deben ser para alejarnos de Dios, sino para acercarnos. Si Juan las tenía, ¿qué hizo? Mandó a sus discípulos. Bueno, él no se podía acercar, pero de una u otra forma fue y acudió al Señor a través de los mensajeros que él pues, había conducido a Jesús. Sí, Señor. Gracias a Dios por esa pregunta de Juan, porque nos edifica. Es decir, ¿qué enseñanza tendríamos hoy si Juan no hubiese hecho esa pregunta a través de sus mensajeros? Entonces eso también confirma que Juan, siendo un hombre de Dios, también era humano y seguramente pues podía estar pasando por una crisis, que es lo más probable que, o para mí en lo personal, creo que es lo más probable que ocurrió. Sin embargo, ¿qué hace Juan en su crisis? Acude al Señor. ¿Qué principios traemos en medio de nuestras crisis? Acudamos al Señor, no nos apartemos de Él. Bien. Y pasamos al versículo 6 del capítulo 11 de Juan. Versículo 6 del capítulo 11 de Juan dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bueno, esta frase se puede interpretar, tenemos que aclarar, porque a mi modo de ver en un principio, pues lo veía de dos formas. Primero, que nosotros no, o sea, que el Señor no sea excusa para nosotros tropezar. Y segundo, significaría que no encontramos defectos y fallas en Jesús. Entonces vamos a tratar de reconciliar acá básicamente qué significa, qué es lo que realmente da a entender este pasaje. Vamos a darle el significado que es. ¿Cuál es el significado que es? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Voy a leer otras versiones. Dice la Nueva Versión Internacional: dichoso el que no tropieza por causa mía. Es decir, que el Señor no sea motivo para apartarse. Y la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Es decir, cuando hablamos de este punto, estamos diciendo que no podemos apartar, o bueno, una persona es bienaventurada cuando en Jesús se encuentra razones para creer, no para no creer. Es bienaventurada cuando encuentra en Jesús razones para creer y no para no creer. Ya lo vamos a ir aclarando. Mundo Hispano comenta al respecto de esta palabra. Sí, con respecto a esta frase dice: dichoso el que no haya tropiezo en mí. Es decir, la frase tomar ofensa literalmente sería: bienaventurado el que no tome ofensa en mí. Y traduce un verbo griego que alguna vez ya habíamos considerado también en 1 Corintios, que es escandalizo. De ahí viene nuestro término escándalo. ¿Qué significa ese término escandalizo? Esto se refiere a los cebos o a las carnadas, el palito donde iba la carnada de los animales en las trampas. O sea, no la trampa como tal, sino la carnada que estaba dentro de la trampa.
Y entonces esa carnada era motivo para que el animalito entrara y cayera, es decir, fuera aprisionado. Por eso viene la palabra escandalizo, es decir, motivo de caída. Es lo que significaría esa palabra. Entonces, ¿qué significa en esencia? Tropezar. Y en este contexto significaría, bienaventurado el que no encuentra obstáculo para creer en mí. Sería entonces parafraseado, bueno, yo dije que literal, pero esto es más parafraseado. Significaría no encontrar obstáculo para creer en el Señor. Bienaventurado el que no encuentra obstáculo para creer. O el que no se aparta del Señor. El que no se aparta porque no encuentra ningún obstáculo en mí. ¿Eso qué significa para nosotros? Cuando recibimos a Jesús y su evidencia, somos bienaventurados y tenemos argumentos suficientes para creerlo. ¿Qué significa entonces? Que somos bienaventurados porque hemos recibido a Jesús por la evidencia que nos da. Es decir, el Señor dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Les estoy mostrando las evidencias. No deberían tropezar, todo lo contrario. Es decir, en mí no pueden encontrar un obstáculo. Yo no puedo ser el motivo para que ustedes no crean, todo lo contrario. Yo soy el motivo para que ustedes crean. ¿Debido a qué? A las evidencias, a las obras. A las obras. Entonces, cuando dice bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, básicamente está hablando de la bienaventuranza de aquel que recibe a Jesús por la evidencia que nos da. De acuerdo al contexto. Bienaventurado entonces esa persona que recibe al Señor motivo de la evidencia que el Señor da. ¿Sí? La fuente de la felicidad. Y lo contrario, ¿qué sería entonces? Si rechazamos la evidencia irrefutable, es decir, la evidencia abrumadora, porque hay mucha evidencia respecto a que el Señor es el Cristo, o por lo menos si no hubiese mucha evidencia, las que hay son contundentes, son definitivas, son suficientes, ¿sí? Son prácticamente completas. Entonces, si rechazamos su evidencia irrefutable y desobedecemos, entonces Él será nuestro tropiezo. Es decir, ¿en qué consiste hallar tropiezo en Él? Pues rechazarle y ser desobedientes a Él. Rechazarle y ser desobedientes a Él. Eso sería entonces, en esencia, encontrar el tropiezo en el Señor. Es decir, rechazarlo a pesar de las evidencias que nosotros ya tenemos de parte del Señor, las evidencias que Él nos ha dado. Y eso es lo que podemos entonces nosotros ver en este pasaje. Entonces, ¿qué significa hallar tropiezo en el Señor? Rechazarle a pesar de las evidencias y serle desobedientes. ¿De dónde saqué esto de ser desobedientes? Lo vamos a ver en Primera de Pedro, ya lo vamos a citar. Entonces, si nosotros rechazamos y desobedecemos, Él será nuestro tropiezo. ¿Para quién fue el Señor tropiezo? Para aquellos que no creyeron. Para aquellos que no creyeron. Vamos a leer Hechos capítulo 4 del 8 al 11. Rechazarle es una consecuencia. Rechazarlo es una consecuencia de ser insensatos y no recibir de manera humilde, de manera honesta, la evidencia que el Señor nos está dando. Eso sería entonces la consecuencia, eso sería el hallar tropiezo en Él. Entonces, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Quiénes hallaron tropiezo en el Señor? Aquellos que luego de la evidencia suficiente rechazaron. Aquellos que después de la evidencia suficiente rechazaron. Esto me hace acordar cuando Esteban, el mártir, el diácono, estaba exponiendo su discurso. ¿Qué ocurrió? Dice que ya la gente no quería escuchar más. Es decir, si era por evidencias, ya habían perdido todo litigio y toda acusación contra Esteban, ¿sí? Ya habían perdido todo litigio y toda acusación contra Esteban debido a, básicamente, pues,
no rechazaron, no, perdón, no recibieron las obras, porque habían muchas evidencias y no pudieron resistir la sabiduría de Esteban. Entonces ya llegó un momento en que se taparon los oídos. Como los otros Entonces, rechazaron. ¿quiénes encontraron rechazo? ¿Quiénes encontraron rechazo? Perdón, ¿quiénes encontraron tropiezo en Cristo? Todos aquellos que... Los que le rechazaron a pesar de las evidencias. Eso es como el asunto de... Vamos a Hechos capítulo 4, del 8 al 11. Ahora sí, Señor. El que quiere tener días malos y todo, no es sino que rechace al Señor. Entonces dice Hechos 4, del 8 al 11. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza, a ser cabeza del ángulo. ¿Qué evidencias tenían esos gobernantes? Dice ahí, gobernantes y ancianos. ¿Qué evidencias tenían según lo que acabamos de leer? De que no tenían... Pero ¿qué evidencias tenían? De que el Señor, pues... El Señor, El Señor, en él no había nada malo. bueno, no había culpabilidad, pero según el pasaje, ¿qué más vemos? Resucitó. Resucitó. Además había sido un hombre, un paralítico, había sido Sanado. sanado, correcto. Entonces, todo esto daría lugar a que ellos pues no debieran haber rechazado, pero ¿qué hicieron? Rechazaron, dice, este Jesús, Lo crucificó. entonces es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, para ellos, ¿cierto? Ha venido a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes ante la evidencia abrumadora que se presentó delante de ellos. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que resucitó, bueno, hay muchas, pero según las que acabamos de leer, y un paralítico fue sanado. Otra evidencia más, que no aparece ahí explícita, pero está implícita, que los discípulos, después de ser hombres del vulgo, eso se ve en otra, o sea, después de ser personas sin letras, terminen siendo tan elocuentes y hablando. Es decir, eso solamente explicaría la mano sobrenatural de Dios sobre ellos. Una razón más para que ellos creyeran. Pero ¿qué hicieron con todas las evidencias? De manera sistemática las fueron rechazando una por una. Las fueron rechazando una por una. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Que al Señor también lo crucificaron y él sin hacer nada malo ni nada, ¿sí? Buscando el bien para todos y las personas se ensañaron contra él y lo crucificaron. Sí, señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. 2:4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a él, piedra viva. Entonces estamos hablando del tropiezo, ¿no? En este caso el tropiezo, pues ellos han tropezado en la roca. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, ya lo había mencionado Pedro. Esa es una escritura. Esa es una escritura que encontramos en el Salmo 118, 22. O sea, la que mencioné cuando Pedro dijo, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús es esa piedra, es decir, la profecía en el Salmo 118 está apuntando a Jesús y está diciendo está anunciando que Él es la piedra, pero
muchos tropezaron en ella. En lugar de apoyarse en ella, la rechazaron, ¿cierto? Y se pusieron contra ella. Entonces dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, ya dijimos, acercándoos a él piedra viva, ¿cierto? Y en el versículo 6 dice, me salto el versículo 5, versículo 6 dice, por lo cual también sostiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, es decir, en medio del pueblo judío, en su primera venida, él pues manifestó que él es la roca. ¿Por qué? ¿Qué hizo manifestar que él es la roca? Según lo que hemos estado hablando hoy. ¿Qué evidenció que él era la roca? Porque Él es el único que puede salvar. ¿Cómo evidenció que él es el único que puede salvar? Porque todo aquel que cree en Él pues puede ser salvo. Pero ¿qué razones tiene la gente para creer y él sea salvo? Según lo que hemos... Por ahí es, por los hechos, la resurrección, ¿sí? Es el tema en el que hoy hemos visto. ¿Cómo le confirmó Jesús a Juan que era el Cristo? Por los hechos, ¿cierto? ¿Y qué pasó con la roca? La rechazaron, ¿cierto? Dice el versículo 6, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La persona que cree en él, cree con argumentos. Como decía el doctor, o dijo el doctor Ken Ham, director de Answer in Genesis, respuestas en Génesis, él dijo, nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe tiene peso, tiene argumento. La fe ciega es la de los evolucionistas que se basan en teorías, se basan en huesos incompletos y armados a veces de un animal, ¿cierto? Armado de otro, como ha sucedido a veces. O sea, se basan en especulación. Hay hechos, pero hechos incompletos, interpretados de manera incorrecta, basados en una cosmovisión basada básicamente en prejuicios. O sea, ellos parten de que no hay Dios. Así hayan evidencias de que hay un Dios, ellos ya entran con ese prejuicio, no hay Dios. Entonces, ¿qué han hecho con la piedra? Es decir, con los argumentos del Señor, los han desechado. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 8, con respecto a lo que hemos visto en Mateo 11, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿en qué consiste el tropiezo? ¿En qué consiste el hacer caer? En desechar la... Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. O sea que ¿en qué consiste el tropiezo? En la desobediencia. 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 ¿Listo? En eso consiste el tropiezo aquí. La desobediencia. Ahí entonces estamos viendo pues este punto. Por ser desobedientes, entonces ellos pues manifiestan que han tropezado frente a toda la evidencia abrumadora que ya mencionamos, ¿no? Entonces, con respecto a lo último, alguien comentaba lo siguiente: los líderes entre los judíos habían hecho precisamente esto, es decir, hallaron tropiezo en él. Jesús de Nazaret no era la clase de Mesías que ellos esperaban y por eso tropezaron. Me pareció interesante este comentario porque ellos tenían un concepto de Jesús para su primera venida que no era para su primera venida. ¿Qué concepto? Que él venía físicamente a ser rey, físicamente con un ejército, físicamente a derrotar a Roma en ese momento, y no era para ese momento. Sí va a suceder, pero no era para ese momento. Ellos tenían una expectativa equivocada del Señor para su primera venida. Entonces, ¿qué vino siendo el Señor Jesús para ellos? Tropiezo, porque ellos esperaban ver a Jesús vestido con ropajes reales aquí en la tierra. Ellos esperaban verlo ahí, así de esa manera. Pero ¿cómo vemos al Señor
en su primera venida. Dice la Biblia, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, como ellos vieron eso en Jesús, o sea, comenzando por los que lo seguían, discípulos que eran hombres comunes y corrientes, no eran de la élite, no eran de la clase religiosa, y pues al ver todo eso, ellos dijeron, no, este no puede ser el Cristo porque como que no combina con las profecías. Es decir, aquí habla del Mesías como rey y todo eso es cierto, pero todo tenía su momento y ese no era el momento para manifestarse de la manera que lo estamos viendo en Apocalipsis 19. Allí en Apocalipsis 19 entonces vendrá como los que lo rechazaron querían verlo en su primera venida. Ahora sí va a venir en ese momento de la manera como lo esperaban. Pero como lo vieron humilde, manso, siervo, entonces ellos creyeron que por eso no era el Mesías y ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Es decir, el Señor vino a ser tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque no vieron a Jesús con la evidencia suficiente para creer que era el Mesías y ellos no se quitaron sus prejuicios y prefirieron ver a Jesús de la manera que ellos querían verlo y no como debían verlo. ¿Sí? Eso me acordaba, alguien decía hoy, o alguien decía se estaba hablando, estábamos con los misioneros en la mesa hablando y el pastor mencionaba que hay personas que al escuchar la predicación solamente escuchan lo que quieren escuchar, ya sea bueno, ya sea malo. Es decir, alguien, sí, usted dijo tal cosa y ya por eso rechazo todo lo demás. ¿Sí? Es decir, no oyen lo que deben oír, sino lo que quieren oír. Y debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Quitarnos nuestros prejuicios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos regalas. Gracias porque nos das evidencia abrumadora, suficiente, contundente, concluyente, Señor, de que tú eres el Cristo, Señor. A Juan se lo demostraste con las evidencias y a nosotros también nos das evidencias. Tu resurrección, el cambio que has hecho en nosotros, o por lo menos nos has despertado a ti, Señor. El cambio que hemos visto en los demás, la creación, la coherencia de la Escritura. Señor, todas estas cosas nos llevan a pensar y a confirmar que tú eres el Cristo, Señor. Gracias por esa confirmación que tú das en el momento en que más lo necesitamos, Señor. Juan recibió esa confirmación cuando más lo necesitaba, en la crisis, probablemente en una crisis de fe, pero es allí cuando una vez más levantas el ánimo, levantas el espíritu de Juan, Señor, animándole. Señor, no dice la Biblia qué más ocurrió, pero yo creo que lo que los mensajeros le dijeron fue suficiente para que Juan pudiese, Señor, estar completamente seguro. Y damos gracias por esa verdad, damos gracias por esa palabra, damos gracias por toda esa misericordia que nos muestras a través de la Escritura, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, que no rechacemos la evidencia, porque al ser desobedientes estamos rechazando la evidencia, estamos rechazando el Evangelio. No queremos encontrar en ti tropiezo, Señor. Queremos ser bienaventurados, Señor, y queremos, Señor, o quiero en lo personal, Señor, no puedo hablar por los demás, pero quiero que ese sea el sentir de la congregación, el sentir como iglesia, que frente a toda esta evidencia nosotros te recibamos, nosotros recibamos el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bendiciones.